Una vez que un humano toma sangre vampírica, se convierte en ghoul. Además de ello, desde tiempos ancestrales hay otra raza. Hoy en las pantallas, ghouls y aparecidos. Bueno a todos de nuevo, estoy intentando recuperar un poco el ritmo de misiones, ya lo sabéis. Hoy os traigo Ghouls y Aparecidos, el último suplemento de la línea V20. Ghouls y Aparecidos no es el último suplemento que ha salido, hay algunos más en inglés, en la versión original. De entre todos ellos creo que el único que merecería la pena es de Lore of the Bloodlines, lo que se podría llamarlo el saber de las líneas de sangre. Y este Ghouls y Aparecidos por ahora va a ser el último que vamos a dar en español. Como pues, supongo que sabéis, si no lo sabéis os lo cuento porque lo han dicho por redes sociales y lo han dicho en alguna entrevista. Actualmente la línea se encuentra en un extraño limbo de licenciatario. ¿Por qué? Porque el antiguo licenciatario, que es Sonic Spat, ha cambiado a Modiphius con la quinta edición. Entonces no saben si van a poder seguir sacando cosas de V20, aunque ellos quieren, o solo pueden sacar ya cosas de la quinta edición. En este limbo no se ve solo vampiros, se ve también Hombre Lobo, que es el único que realmente la acepta, porque creo que recordar que ni Mago ni Changeling, bueno, quizás Wraith sí le afecte, pero ni Mago ni Changeling tienen material más allá de la licencia. O sea, me refiero, ahora sale cómo haces eso. Luego hay un par de libros más, pero para eso yo creo que tienen toda la licencia, porque se compra en un pack de libros que yo creo que vendría. Pero bueno, aquí tenemos, ya os digo, Ghouls y Aparecidos. Creo que es un suplemento muy extraño, a mí me ha gustado bastante, aunque, bueno, la parte de Aparecidos no me termina de convencer. Pero que no creo que sea útil para mucha gente. Yo no sé cuánta gente, yo hablando con la gente que dirige vampiros, los ghouls casi que ni los toca, más allá de algún PNJ randomizado, pero yo habitualmente con la gente que hablo no usa los ghouls en ningún momento y bueno, los aparecidos menos. De hecho creo que los aparecidos no sé ni siquiera si son de esta edición o son de Edad Oscura, a mí no me suena. Tampoco soy un gran entendido vampiro, ya lo sabéis, yo vampiro lo considero lo justo, ¿no? Esta edición la verdad me gustó, lo tengo igual que tengo quinta ya hablaré de él porque es el que me estoy leyendo además ahora. Curioso la lectura de quinta. Pero bueno, el caso, no sé yo la utilidad. Esto es un típico libro que la persona que le puede dar chicha va a sacar de aquí petróleo. Y la gente que no... La mayoría de la gente lo meterá en una estantería porque no le va a servir para su forma de dirigir o de ver las historias o eso. Yo particularmente, ya os digo, le veo muy útil porque da pie a historias especiales. Tiene muchas cosas en común además con el que podríamos llamar Cazadores Cazados 2, en los que nos muestra formas de jugar a vampiro sin ser las habituales, ya sea con estos ghouls o aparecidos de por medio. Pero bueno, vamos a ver el contenido del libro. El libro, como es un clásico en todas las ediciones de vampiro, empieza con una introducción que nos hace una visión de todo de lo que vamos a encontrar dentro del libro, ¿no? Ya sea de los contenidos, un pequeño resumen de trasfondo, lo que nos vamos a encontrar, algo de léxico, material referencial. Y hay una cosa que esto tiene algún suplemento de Vampiro V20, aunque no es común, que es de dónde procede el libro, ¿no? Nos hablan de la guía del Sabbath, la tradición fatal, señor y vasallo. Entonces te recomiendas las lecturas de esos libros. Es una cosa que tiene el mundo V20, que empezó siendo como un producto autocontenido y después, digamos que vino hacia atrás, ¿no? Debido al éxito de la línea. Es perfectamente normal y comprensible, ¿no? Esta cosa ya tiene el paroxismo en el propio V5, donde es esta mezcla entre reboot y no reboot que le hace raro, ¿no? Para mí le hace bastante especial. Por cierto, la calidad gráfica del libro bueno, pues está bastante chulo. A mí la verdad me ha gustado. Tiene ilustraciones de todo tipo, pero en general las ilustraciones, este rollo extraño, ¿no? Que tiene este suplemento me recuerda un poco más a un suplemento propio de mago, en algunos casos, que de vampiro. Creo que tiene unos colores especialmente vivos que me destacan en lo que se refiere a los principios de capítulo. Bueno, tiene alguna ilustración.
A ver, esta no me gusta tanto. Tiene unas ilustraciones que pasan de una especie de cartoon de cómic a un intento de fotorrealismo extraño. No lo sé. Pero bueno, el caso es que lo primero que nos vamos a encontrar es La sangre es la vida, en la que nos van a hablar un poco de todo lo que es el mito y el mito y toda la formación de un ghoul, ¿no? Desde el punto de vista de la sociedad vampírica, ¿no? Desde cómo se meten las cadenas, la vida de servicio, el estatus, porque hay ghouls que tienen mucho estatus, ¿no? Esto se puede ver, por ejemplo, en las ediciones viejas de Chicago Nocturno, donde, bueno, pues Elena tenía un ghoul que casi hacía de Senescal. Y bueno, pues esto nos van a explicar, ¿no? Hay una cosa que me encanta, es no muerto busca asistente, ¿no? Como si fuera una oferta de trabajo, ¿no? Y los distintos tipos de cosas que tienen un ghoul, ¿no? Desde, propiamente dicho, el sirviente, ya sea un limpiador, un conserje, un guardaespaldas, un conductor, un rostro, o sea, la persona que esté de rostro público, un tecnólogo, porque los vampiros al no adaptarse bien a las nuevas tecnologías pues necesitan a alguien de esta, ¿no? El típico compañero, ¿no? Ya sea un confidente, un amante, o por ejemplo un agente durmiente, o un pastor de rebaños, o lo que sea. Bueno, nos hablan de todos los típicos. Los típicos. A continuación, pues nos van a hablar de cómo reclutar ghouls, ¿no? Cómo llevar a cabo esto, cómo hacerlos, cómo las promesas, engaños y cosas que les suelen hablar a los ghouls, cómo funciona el tema de las disciplinas con ellos, sellar los pactos de sangre, los coches, malos compañeros. Alguien ha decidido dedicarse a coger el claxon, pero bueno, ya os digo, el cómo funciona todo esto de la era de servicio, bueno, todo ese tipo de elementos propios de un ghoul y cómo es su trasfondo antes y después de convertirse, ¿no? También nos habla de un poco las 4 edades del ghoul, con una pequeña reseña a los ghouls animales, ya sean los ghouls jóvenes, aquellos que se acaban de convertir, los experimentados que ya tienen mucho tiempo, o los ghouls ancianos o antiguos, que son aquellos que ya tienen bastante, ¿no? Más de un siglo de antigüedad, o los ghouls ancianos que pueden llegar a tener milenios, ¿no? Cómo es su nacimiento, tenemos un ejemplo de promesas de abrazo, ¿no? Que es desde convertirle en vampiro hasta llenar un vacío existencial en ellos. Típico vampiro que tenga una secta religiosa, pues podría funcionar. Y ese tipo de cosas. Yo os digo, un capítulo bastante interesante en lo que se refiere a el trasfondo de lo que hay detrás de un ghoul, ¿no? Es para darle un poco más de ser un saco de puntos de golpe de guardaespaldas de un vampiro, ¿no? Tiene cosas curiosas. Yo os digo, este libro, lo que pasa es que son cosas que dices, joder, esta en partida no me vale. Bueno, a mí sí me vale, porque yo hago vampiras partidas de este estilo, ¿no? La gente que juega ahí, a lo mejor decís, yo no juego así, bueno, pero es que la mayoría de la gente juega como si los rascacielos fueran duños, ¿no? Y ponen este tipo de cosas. Entonces, el 90% de la gente que conozco juega más ese estilo de juego. Entonces, o cuando no juega ese estilo de juego, juega a cosas relativamente similares. Entonces, este tipo de nivel de poder y estas cosas, pues no las suelen tener en cuenta. Hay que decir que yo no soy un gran experto en vampiro. Yo no quiero decir que lo haga mejor o peor. Yo mismo lo hice. Yo una primera partida que dirigí era una partida en la que los jugadores tenían que defender el santuario del príncipe y parecía un asedio de militar de o sea, esto lo hacemos todos, pero digamos que a día de hoy no son el típico de historias que me interesan, ¿no? Este tipo de cosas creo que son mucho más interesantes. Capítulo 2, el ghoul, vínculo de sangre y sistema, ¿no? Nos habla un poco ya de más las cosas de juego, ¿no? Las cosas que afectan más a la hora de crecer el personaje, cómo funciona el juego, cómo llevar al elemento de los dados y de la partida, ¿no? Y de darle un trasfondo detrás a nuestro propio ghoul. Ya sea porque queremos darle a los ghouls un papel predominante o porque queremos hacer personajes ghouls. Creo que poder jugar con personajes ghouls es algo relativamente interesante. Yo no lo he hecho, no lo he probado, ni conozco a gente que lo haya hecho especialmente. A lo mejor jugar una partida en la que parte de los jugadores sean ghouls, yo creo que eso puede ser muy interesante, ¿no? Yo llevaría un ghoul, no tengo ningún problema. Yo, en este caso, pues puedo hablar de comparaciones con la parentela, ¿no? Que es ciertos paralelismos en lo que se refiere a que es un gente que sirve a la raza de la que va el juego, ¿no? Y yo, por ejemplo, sí he dirigido partidas con parentelas, pero en Vampiro no lo he hecho, así que no puedo decir
nada concreto de ello. Como te habla de cómo se curan, cómo funciona el frenesí, el síndrome de abstinencia, cómo se manifiesta la vida del clan, si siguen o no sendas de iluminación, todo ese tipo de elementos. Bueno, aquí tenemos otra, me parece esto es una pedazo de ilustración brutal. Creo que es una setita y me encanta. Esto es una de mis ilustraciones favoritas de este libro. Bueno, el capítulo 3, ghouls de clan y organizaciones de ghouls. Nos van a hablar de las sectas y el papel de los ghouls en ellas, ¿no? Curioso, por ejemplo, la camarilla no los ve con muy buenos ojos, pero bueno, los acepta, ¿no? También nos va a hablar cómo funciona en sitios como el Linconu o la Tamarra. Aquí veo dos sectas que yo no conocía, que es la Shirra, que parece ser que es una secta vampírica que está en Oriente Próximo y el norte de África, o la Liga Oreada, que bueno, está formada por antiguos chimis, ¿no? Yo estas dos sectas no las conocía, pero bueno, digamos que existen. Si alguien es muy experto en vampiros, supongo que la sonaría, y la verdad me suena chino. Y a continuación nos van a hablar de los ghouls según por clan, ¿no? Las típicas hojas de clan. Ya sabéis que debido a la nueva condición de cámaras, hasta que me logre encontrar una forma de que todo esto funcione y lleve a cabo como se tiene que llevar, no puedo poneros las miniaturas del propio libro. Pero bueno, aquí vais a ver un poco el arte gráfico. Me gusta mucho el elemento, me gusta más que Quinta, ya hablaré de ello. Quinta me parece que son storyboards descartados del videojuego y se les notan demasiado. Pero bueno, no es malo. O sea, de hecho creo que tiene cosas interesantes. Pero ya hablaremos del arte gráfico de los clanes en Quinta cuando hablemos del juego. Bueno, el Giovanni, bueno, todos, ¿no? Son interesantes. Muchos de ellos intercambiables, también son ghouls. Pero bueno, desde luego son... Me encanta la Malcavia. Tiene ahí... aunque parece más un hada, ¿no? Parece la típica Red Cat que se está colando en el hospital para hacer alguna trastada, ¿no? El Nosferatu... todos los clanes, ¿no? Y cómo funciona. Hay algunos que molan un montón. Por ejemplo, también la seguidora de Set. Me encantan los seguidores de Set. Tienen una especie... No me gusta el clan nada, o sea, lo detesto, pero he de reconocer que tienen sus dibujos, suelen rebosar un estilo particular, ¿no? Ese aire egipcio le da un contraste especial. Pero bueno, las organizaciones de ghouls, porque hay ghouls que tienen organizaciones, hay ghouls de hecho que se han separado de sus amos, ¿no? Y que trabajan a cambio de sangre o ese tipo de cosas. La verdad, esta parte está muy bien. Esta parte de las organizaciones de ghouls puede dar pie a semillas de historia muy buenas, tanto para los dos bandos, ya sea llevando ghouls o llevando vampiros. Imagínate un grupo que tienes una de estas organizaciones, el vampiro no puede actuar directamente y ha creado un ghoul que puede llevar otro jugador que hace de agente doble. Yo creo que esto... estas páginas, que no, ya veis, no son grandes y ya veis que... Estas son las típicas cosas que a veces digo que valen más, ¿no? No son organizaciones a las que hayan dedicado mucho espacio, ya os digo, es habitualmente una columna o media columna incluso, y sin embargo tiene una potencia de historias, de semillas de aventura, tiene una capacidad evocadora que la mayoría de la gente se salta, no entiendo por qué, y quizás sean las más chulas. ¿Ves? Es que esto, por ejemplo, con Vampiro no me encaja. O sea, esto me dices que está sacado de fragmentos y yo te creo, y me parece brutal. Parece el cartel de una película de serie B de slasher de estas de las 2 de la mañana y tiene... No sé, me encanta. Bueno, el capítulo 4, aparecidos y sus familias. Los aparecidos son familias que antiguamente fueron ghouls en algún momento, nacieron en algún lugar, se especula sobre el siglo V antes de Cristo, y fueron ghouls o fueron... No sé, hay muchas teorías de cómo funcionan, ¿no? Pero básicamente son personas, linajes de clanes familiares, por así decirlo, que tienen sangre de vampiro y debido a magia ancestral son capaces de transferir como una especie de dones en su familia, ¿no? Serían como una especie de estirpes semivampíricas que creo que son bastante chulas. No me terminan de encajar, quizás porque no estoy muy acostumbrado a verlas en lo que se refiere a la mitología de vampiro. Para mí esto ha sido un descubrimiento, no sabía que existían. Tenía entendido que había algo similar en Edad Oscura, ¿no? Porque te hablan de algo similar cuando hablan de los chimis, ¿no? Que tenían sus familias de ghouls, pero no sé si son exactamente lo mismo. Por los nombres me parece que son las mismas. Pero bueno, tienen su aquel. Tienen acceso a sus disciplinas, son como mini vampiros, ¿no? Tiene su... no sé, tiene su gracia.
igual, las ilustraciones pues tienes de todo, en general son correctas. Un poco intercambiables, ¿no? No le pasa como, por ejemplo, le pasa a los arquetipos de los clanes o de las tribus o de lo que sea, que tú ves uno y dices, muchas veces dices, hostia, esto es un Ventru de manual. O bueno, a lo mejor el toreador lo confunde, ¿no? Digo, esto no es confundir, esto es un chimis, esto es un brulla, a veces también se puede confundir con los gangrel. Aquí no. Aquí tú podrías decir, bueno, pues es que esta pues, la veo por la calle y no y no tal, pero bueno, en general pues son ilustraciones muy correctas, tienen un estilo más cómic que el fotorrealista que vemos al inicio de los capítulos. Algunos personajes pues son más detallados, otros más simples, creo que hay 3 o 4 dibujantes implicados. Me gusta más este estilo de trazo, más limpio, aunque decir que el elemento más cartunesco o detallado de este tal, pero no sé, tiene un poco, ¿no? Tiene un poco de todo. Este me gusta, o sea, pero no sé, el trazo más limpio y más tal, este me recuerda más a cómo eran los libros de vampiro originalmente. Y entonces me tiene más. Me llama por la evocación, no por su calidad. Que creo que los otros son de más calidad, ¿no? No tienes de todo, tienes familias, no. Ya os digo, no. Están bien, pero me descolocan, meramente me descolocan. No es que sean buenos o malos, meramente. No sé qué pensar de ellas. Bueno, capítulo 5, creación de personajes, pues nos van a hablar de cómo crear un personaje de cualquiera de estas dos, con sus propios talentos, ventajas, desventajas, trasfondos, puntos que tenemos que hacer, lo típico, es el elemento más mecánico de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y el capítulo 6 nos van a hablar de la narración, ¿no? Cómo hacer partidas donde estos sean protagonistas, antagonistas, grupos mixtos, cómo tratarlos, llevar el momento del abrazo, el típico de crónicas que podemos hacer, semillas de aventuras y todo ese tipo de cosas. Es un capítulo que viene a ser necesario porque se sale mucho de lo habitual de vampiro y tiene algunas ideas muy buenas. Particularmente yo creo que es un capítulo útil. Luego, si queremos centrarnos en lo que nos propone este libro, que yo os digo que la mayoría de la gente no, este libro lo va a leer y no le va a sacar un partido. Este libro es un libro de esos libros especiales que no habitualmente la gente no usa. Porque no tiene forma de usar. Es como el libro del Colat. Hay gente que lo usa, lo usará y le sacará mucho, pero la mayoría de la gente no saldrá un Colat en su vida. O, por ejemplo, el libro de las obras elevadas, le puede pasar lo mismo que es de Didem. O, por ejemplo, pues voy a poner un ejemplo, Sturm Drag, si tú vas a dirigir Valkyrie futurista, no te sirve de nada y no importa la calidad. Lo digo porque lo recibí hace 2 días, no tengo ni idea de lo que tiene el contenido porque no lo he empezado a leer, porque estoy, ya os digo, con vampiro. O, por ejemplo, el libro de Parentela de Hombre Lobo, si tú a ti la Parentela te la suda. Sinceramente, lo que te viene en ese libro, si te lo resumieran en 2 palabras, que es lo que hacen en el básico, te sirve igual. El típico regimiento regional, por ejemplo, si tú juegas en Eberron y tienes el manual de Sarlona y nunca vas a sacar ni a ir a Sarlona, obviamente es inútil. Pues esto le pasa un poco lo mismo. Es un material muy cerrado, muy concreto, muy de un aspecto de la sociedad vampírica que mucha gente lo ignora, entonces pues no te va a servir. Pero bueno, Galería de Ghouls, varios Ghouls de ejemplo, con su historia, sus cosillas, tiene cosas interesantes. No solo para sacarlas, sino porque de inspiración estos personajes genéricos con su pequeña historia, trasfondo. Yo recuerdo en Leyenda de los 5 Anillos, la parte de tanto los personajes con nombre como los pregenerados, te daban ideas, ¿no? De lo que podías hacer con ese libro. Pues esto es igual. A continuación nos habla de los animales ghouls y los monstruos. Las creaciones monstruosas, tipo lo que hacen los chinis, o lo que pueden hacer los cremeres con magia vampírica. Esto yo, por ejemplo, nunca lo sacaría. Pero hay gente que le mola. Y yo, esto casi que lo he oído hablarte de sacar más veces con Google. Las aberraciones chinis. Pero bueno. Y esto es un poco todo. Al final tenemos un poco el este de lo que va a salir. Que como vemos, pues en Mago tienen comprados hasta el libro de los secretos. Con lo cual, pues el libro de la red 3.0 y el de la tecnocracia, pues por desgracia probablemente no lo veríamos. Tenemos el libro de los feudos y el libro de los Bogans. Sinceramente, sacar el libro de los Bogans, que es interesante en inglés, pero porque en inglés tienen los otros 6. No sé qué pensar.
Y por ejemplo, pues en Vampiro tienen la pantalla de narrador, aquí esta es la camarilla. Para el futuro, aquí vemos un poco lo que tienen licenciado a día de hoy. Esperemos que pueda licenciar más. Por mi parte, por Hombre Lobo me interesaría. Mago tiene alguna cosilla interesante. Y me gustaría... No van a salir, pero me gustaría ver, por ejemplo, un Lord of the Truth, un Lord of the Lineage, o un Lord of Traditions. Pero sabemos que esas cosas pues no van a ver la luz porque Unispat ha perdido la licencia en favor de Modicius, que supongo que si sacan materiales de esas líneas ya serán de la propia línea 5. Y esto es todo, ya os digo, suplemento. A mí me ha encantado, me ha gustado mucho, he disfrutado bastante con la lectura, aunque es cierto que quizás sea uno de los libros no más inútiles, porque a mí el más inútil me parece Hijos de la Anarquía, pero que desde luego mucha gente no le sacará todo lo que puede dar de sí. Lo siguiente que va a ver el canal, me gustaría que vierais la guía del director de Beasts and Barbarians, pero no va a poder ser. Me temo que eso va a tener que esperar, esa guía. Lo siguiente que vamos a ver es Vampiro Edad Oscura. No solo para continuar con la línea de vampiros, sino que además va a sonar mal, pero me la quiero quitar de en medio porque son ya sabéis, algunas líneas que tengo, me gusta cerrarlas, y además va a salir, lo siguiente que va a salir es el Companion, y no quiero que se me acumule el manual de Mundo de Tinieblas de Vampiro, porque es el que he empezado. O sea, si hubiera empezado con Hombre Lobo, pues me pasaría lo mismo, pero decidí empezar por Vampiro por cuestiones evidentes. Y una vez termine eso, pues hay varios juegos que quiero hablar, ¿no? Pero bueno, ya iréis viendo, así que me despido.